Ok, en este video vamos a ver cómo se balancea una ecuación química. En el video pasado nos quedamos en que para balancear una ecuación química nos basamos en la ley de conservación de la materia y en una ecuación química balanceada siempre debe aparecer el mismo número de cada tipo de átomo en ambos lados de la ecuación. Entonces, vamos a ver cómo balancear una ecuación química. Cómo balancear una ecuación química. Muy bien, vamos a tomar como ejemplo una reacción de éter dimetílico C2H6O que se quema en presencia de oxígeno O2 para producir dióxido de carbono y para producir agua. Entonces, la ecuación química sin balancear es la siguiente: C2H6O más O2 nos va a dar dióxido de carbono más H2O. Ok. Entonces, para comenzar a balancear la ecuación química, como vimos, tiene que haber el mismo número de átomos de un lado de la ecuación que del otro lado de la ecuación. Entonces, para empezar, podemos notar que de cada lado de la ecuación, el carbono solo aparece en un elemento a la vez. Y lo mismo sucede con el hidrógeno. El hidrógeno solo está presente en un elemento, en un compuesto a la vez, en cada lado de la ecuación. Entonces, primero vamos a utilizar esos elementos para comenzar a balancear. Ok, otra cosa que vamos a utilizar es que nos vamos a checar los subíndices y los subíndices del carbono y el hidrógeno nos van a guiar para asignar coeficientes a los productos. Nos guían para asignar coeficientes en los productos. Como también vimos en el video pasado, los subíndices no se pueden modificar, pero los coeficientes sí los podemos modificar para balancear la ecuación. Entonces, tenemos, voy a escribir otra vez, C2H6O más O2, CO2 más H2O. Entonces vamos a utilizar los coeficientes para, los subíndices para asignar coeficientes. Entonces tenemos dos carbonos de este lado y del otro lado vamos a hacer que haya también dos. Y tenemos 6 hidrógenos de este lado y del lado de los productos necesitamos también 6 hidrógenos. Para que haya 6 hidrógenos voy a agregar un 3 porque 3 por 2 es igual a 6. Y vamos a hacer todos los pasos, vamos a llevar el conteo de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Entonces vamos a ver conteo de átomos. Y entonces, de este lado, ¿cuántos átomos hay de cada elemento? Tenemos 2 carbonos, tenemos 6 hidrógenos y tenemos 3 oxígenos. Un oxígeno y 2 de acá, 3. Y del lado de los productos tenemos 2 carbonos, tenemos 6 hidrógenos y tenemos 7 oxígenos. Entonces, aquí podemos ver que el carbono y el hidrógeno ya están balanceados, pero necesitamos balancear el oxígeno. Entonces, para balancear el oxígeno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a volver a escribir la ecuación.
más O2 me da 2CO2 más 3H2O. Entonces, para balancear, puedo asignar un 3 aquí al oxígeno. Agrego este coeficiente. Y entonces vamos a volver a checar el conteo. Ok, entonces al haber agregado ese coeficiente puedo ver que ahora tengo 3 por 2, 6 oxígenos, más un oxígeno de este lado, tengo 7 oxígenos, tengo los mismos 2 carbonos y los mismos 6 hidrógenos que tenía anteriormente. Y del otro lado tengo 2 carbonos, tengo 3 por 2, 6 hidrógenos y tengo 2 por 2, 4 oxígenos, 3 por 1, 3, 4 más 3, 7 oxígenos. 7 oxígenos. Y entonces ya tenemos nuestra ecuación balanceada. Tenemos el mismo número, la misma cantidad de átomos de elementos de un lado que del otro lado. Entonces la ecuación balanceada es la siguiente. C2H6O más 3 moléculas de O2 me va a dar 2 moléculas de CO2 más 3 moléculas de agua. Y este sería la ecuación balanceada. Este sería nuestro resultado. Y es importante hacer siempre, cuando terminemos de balancear, el conteo verificar el conteo de los átomos para checar que efectivamente tengamos la misma cantidad de elementos de un lado que del otro lado, como hicimos aquí en el conteo final. Ok, entonces este es el primer caso para balancear. Vamos a ver ahora un caso cuando a la hora de balancear se nos producen coeficientes en forma de fracción. Entonces vamos a ver reacción que produce un coeficiente fraccionario. Para este ejemplo vamos a tener la siguiente reacción. Vamos a considerar el butano, que es C4H10. Este gas se utiliza en los encendedores comunes y en combustión con oxígeno nos va a producir una vez más CO2 y agua. CO2 y H2O. La reacción sin balancear es C4H10 más O2 me da CO2 más H2O. Entonces tenemos que encontrar los coeficientes que hagan que la ecuación tenga la misma cantidad de elementos de un lado que del otro lado. Entonces, otra vez podemos notar que el carbono aparece en un solo elemento en un solo compuesto en cada lado de la ecuación. Y lo mismo sucede para el hidrógeno. El hidrógeno aparece en un solo compuesto en cada lado de la ecuación. Entonces, podemos utilizar esos elementos para comenzar a balancear. Una vez más, vamos a basarnos en los subíndices para escribir los coeficientes. Entonces tengo un 4 para el carbono. Entonces voy a agregar un coeficiente 4. Tengo un 10 hidrógenos. Entonces para completar 10 hidrógenos del otro lado, voy a agregar un número que multiplicado por 2 me dé 10. Entonces agrego 5 por 2 me da 10. Y vamos a checar el conteo después de este paso.
conteo de átomos. Tenemos 4 carbonos, perdón. Tenemos 10 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos. Y del lado de los productos tenemos también 4 carbonos, tenemos 10 hidrógenos y oxígenos tenemos 4 por 2, 8 más 1, 4 por 2, 8 más 5, este 5 de acá, me da 13 oxígenos. 13 oxígenos. Ok, entonces tenemos balanceados el carbón, el hidrógeno y el hidrógeno, pero los oxígenos no están balanceados. Entonces hay que balancear el oxígeno. Para balancear el oxígeno voy a escribir otra vez aquí mi ecuación. H10 más O2 me da 4CO2 más 5H2O. Entonces necesito 13 oxígenos del lado izquierdo y necesito agregar un número que multiplicado por 2 me dé 13. Un número que multiplicado por 2 me dé 13 es 6.5. ¿Y por qué 6.5 por 2 es igual a 13? Entonces así igualamos el conteo de elementos de cada lado. Conteo, vamos a hacer el conteo para no saltarnos pasos. Tenemos 4 carbones, tenemos 10 hidrógenos y tenemos 13 oxígenos. Del otro lado también tenemos 4, 10 y 13. Entonces, hasta aquí nuestra ecuación está balanceada. Sin embargo, no nos gusta que queden coeficientes fraccionarios como este. Porque a la hora de juntar moléculas es más fácil pensarlo como que estamos combinando átomos completos, no fracciones de átomos ni fracciones de moléculas. Entonces, por eso se prefiere encontrar un coeficiente entero. Entonces, para que nos quede todo con números enteros, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar la ecuación completa por un valor adecuado que elimine los números fraccionarios. Entonces, hay que multiplicar toda la ecuación por un valor entero adecuado para convertir las fracciones a enteros. Para convertir los coeficientes fraccionarios a coeficientes enteros. En este caso, para convertir el 6.5 en un entero, si lo puedo multiplicar por 2, entonces voy a multiplicar por 2 toda la ecuación completa. C4H10 más 6.5 O2 me da 4CO2 más 5H2O. Todo esto va a estar multiplicado por 2 y voy a obtener 2 por 1 me da 2, C4H10. Luego 2 por 6.5 me da 13 oxígenos. Y luego 2 por 4 me da 8 CO2. Y 2 por 5 me da 10 H2O. Y entonces esta sería nuestra ecuación balanceada con con coeficientes enteros, que es lo que preferimos, dejar los coeficientes enteros. Este sería el resultado, ¿ok? Entonces vamos a ver un caso más, un caso distinto. Para esto vamos a seguir avanzando. Para este ejemplo tenemos una reacción de aluminio metálico
aluminio metálico, Al, con cloruro de hidrógeno, HCl, que nos da cloruro de aluminio e hidrógeno. Esto nos va a dar cloruro de aluminio e hidrógeno. La ecuación sin balancear es la siguiente. Tenemos aluminio más HCl me da AlCl3, el cloruro de aluminio, más hidrógeno gaseoso H2. Entonces, vamos a comenzar por balancear el cloro. Comenzamos con el cloro. Ok, entonces vamos a tener Al más HCl, AlCl3 más H2. Entonces, como tenemos subíndice 3, para balancearlo lo voy a poner enfrente de la molécula que tiene el cloro, voy a poner un 3. Y voy a hacer el conteo de átomos. Tengo un aluminio, tengo 3 hidrógenos, tengo 3 cloros. Del otro lado tengo un aluminio, tengo 3 cloros y tengo 2 hidrógenos. Entonces aquí hay que notar que del lado izquierdo tenemos 3 hidrógenos y del lado derecho tenemos 2 hidrógenos. Y solo podemos agregar hidrógeno como H2, porque acá está solo el hidrógeno, solo lo podemos agregar como H2. Entonces si agregamos un coeficiente de 1 al H2, en realidad me está aumentando 2 hidrógenos. Si pongo un coeficiente de 2, me agrega 4 hidrógenos por este subíndice. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para balancear el hidrógeno, debemos buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 para balancear los hidrógenos. Voy a escribir eso, encontrar mínimo común múltiplo entre 3 y 2. Entre 3 y 2 para balancear hidrógenos. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 va a ser 6. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir otra vez la ecuación. Aluminio más 3HCl me da AlCl3 más H2. Entonces, lo que quiero es que el mínimo común múltiplo entre estos dos es 6, entonces quiero que haya 6 hidrógenos del lado izquierdo y 6 hidrógenos del lado derecho. Para hacer eso, del lado izquierdo voy a multiplicar por 2, donde está el hidrógeno, y del lado derecho voy a multiplicar por 3, es decir, voy a agregar un coeficiente de 3. Y de esta forma, agregando esos coeficientes, me queda aluminio más 6, 3 por 2, 6, HCl, me da AlCl3 más 3 por 2, también es 6, me queda aquí 3H2. Entonces ya tengo 6 y 6. Voy a hacer el conteo de átomos. Y tengo un aluminio, tengo 6 hidrógenos y tengo 6 cloros. Del otro lado tengo un aluminio, tengo 3 cloros y tengo 6 hidrógenos. Entonces ahora se me desbalanceó el cloro. Tengo 3 de un lado y tengo 6 del otro. Sin embargo, esto se puede resolver fácilmente al agregar
un 2 al AlCl3. Entonces tengo lo siguiente. Al más 6HCl me da AlCl3 más 3H2. Si agrego aquí un 2, me queda 2 por 3, 6. Tengo mis 6 hidrógenos, perdón, mis 6 cloros de los dos lados. Y voy a hacer una vez más el conteo. Tengo un aluminio, tengo 6 hidrógenos, tengo 6 cloros. Tengo 2 aluminios, tengo 6 hidrógenos y tengo 6 cloros. Entonces ahora se me movió el aluminio, tengo 2 de un lado y tengo 1 del otro lado. Pero como el aluminio lo dejé al final porque este está como elemento solo y es fácil modificarlo, simplemente voy a agregar un 2 al aluminio, me queda 2Al más 6HCl, me da 2AlCl3 más 3H2. Y esta sería nuestra ecuación balanceada completa. Para revisar, recuerden siempre hacer el conteo final para checar que en verdad esté completo. Tenemos 2 aluminios y 2 aluminios. Tenemos 6 hidrógenos y de este otro lado también tenemos 6 hidrógenos. Tenemos 6 cloros y del lado derecho también tenemos 6 cloros. Entonces está correcto. Y bueno, esto es lo que hay que hacer cuando hay veces que hay que encontrar un común múltiplo para balancear alguno de los elementos. Entonces, estos tres casos son como los más representativos. Y este método que hicimos para balancear ecuaciones se llama método por tanteo. Este es el método por tanteo. Y en esta clase vamos a ver otro método, el método algebraico. Y por lo pronto vamos a ver esos dos métodos, aunque hay más métodos para balancear ecuaciones, como es el método de oxidación-reducción, el redox. Pero nosotros vamos a ver esos dos, el método de tanteo y el método algebraico. Ok, entonces, con respecto a este método por tanteo, vamos a escribir algunas sugerencias para balancear las ecuaciones químicas y vamos a ver 3 ejemplos más. Entonces, primero vamos a ver algunas sugerencias para balancear las ecuaciones. Sugerencias para balancear ecuaciones químicas. Entonces, primero, número 1, busque los elementos que ocupen un lugar, en ambos miembros de la ecuación. Y que estén en un solo reactivo y en un solo producto. En un solo reactivo y en un solo producto. Y balanceamos primero estos elementos. Y balance primero estos elementos, que es lo que hicimos en los ejemplos anteriores. Segunda sugerencia, un buen punto de partida suele ser escoger un par de compuestos
con un elemento común. Después, seleccione el compuesto con mayor subíndice. Seleccione el compuesto con mayor subíndice del elemento en cuestión. Para ver si lo podemos utilizar como el coeficiente del otro compuesto. Para ver si puede utilizar el subíndice como coeficiente del otro compuesto. Es también lo que hicimos, ver que subíndices podíamos utilizar como coeficientes de los compuestos. También hicimos eso en los ejemplos anteriores. Y otra cosa que hicimos en los ejemplos anteriores es el número 3. Si en alguno de los miembros de la ecuación química hay un elemento como tal, hay un elemento como tal, esto es un elemento solo que no está junto con otros para formar moléculas, como en el ejemplo anterior. El aluminio metálico estaba solo, ese lo dejamos hasta el final. Entonces, si en alguno de los miembros de la ecuación hay un elemento como tal, lo balanceamos de último. Balancelo de al último. Al último. Entonces, estas sugerencias nos ayudan para que sea un poco más simple balancear las ecuaciones y no hacer pasos de más para hacer la menor cantidad de pasos, ¿ok? Entonces, para terminar este video, vamos a ver 3 ejemplos de balanceo de ecuaciones químicas, ¿ok? Entonces, vamos a escribir ejemplo 1.1. Balancé las siguientes ecuaciones químicas. Siguientes ecuaciones químicas. Inciso A, tenemos fósforo P4 más Cl2 me da PCl3. Entonces, primero vamos a checar el conteo rápidamente. Tenemos 4 fósforos, tenemos 2 cloros, y del otro lado tenemos un fósforo y tenemos 3 cloros, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el coeficiente 4, perdón, el subíndice 4 para pasarlo como coeficiente acá, de forma que me quede P4 más Cl2 me da 4 PCl3. Ok, checamos el conteo rápidamente. Tenemos 4P, tenemos 2Cl y de este otro lado tenemos 4P y tenemos 4 por 3, 12Cl. Entonces necesito un número aquí que multiplicado por 2 me dé 12. Para eso el número que hace eso es 6, entonces tengo P4 más 6 Cl2 y eso me va a dar 4 PCl3.
Checamos el conteo, tengo 4 fósforos del lado izquierdo, también tengo 4 fósforos del lado derecho, tengo 12 cloros del lado izquierdo y tengo 4 por 3, 12 cloros del lado derecho. Entonces esta es nuestra ecuación balanceada. Esta sería nuestra ecuación balanceada. Ok, muy bien. Siguiente ejemplo. Inciso B. Tenemos 2 RbOH más SO2 me da Rb2 SO3 más H2O. Entonces vamos a checar el conteo. Del lado izquierdo tengo 2 rubidios, tengo 2 oxígenos más 2 oxígenos, 4 oxígenos, tengo 2 hidrógenos y tengo un azufre de este lado, un 1S. Del lado derecho tengo 2 rubidios, tengo oxígenos, tengo 3 aquí y 1 acá, 4. Tengo hidrógenos 2 y tengo azufres 1. Y pues aquí vemos que ya está balanceada. 2Rb, 2Rb, 4 oxígenos, 2H, 2H, 1S, 1S. Entonces, esta ya está balanceada. Por eso hay que checar siempre el conteo desde el principio. Puede que la ecuación ya esté balanceada y no tengamos que hacer nada. Y tercer ejemplo, tenemos P4 o 10 más CaOH2, este hidróxido es todo entre paréntesis. Luego del lado derecho tenemos Ca3, entre paréntesis PO4, 2 más H2O. Entonces vamos a checar el conteo de átomos para comenzar. Tenemos 4P, tenemos 12 oxígenos, 10 de este y 2 de acá. Tenemos un calcio y tenemos 2 hidrógenos. Del otro lado tenemos 2 fósforos. 2. Tenemos 9 oxígenos. 4 por 2, 8, más 1, 9. 9 oxígenos. Tenemos 3 calcios. Este de acá. Y tenemos 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Ok, entonces vamos a comenzar con checar. Tenemos de este lado 4 y de este lado tenemos 2 fósforos. Tenemos 12 y 9. Y tenemos un calcio y 3 calcios. Y los hidrógenos sí están balanceados, pero todos los demás no. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar con los fósforos. Entonces tengo 4 de un lado y tengo 2 del otro. Si agrego un coeficiente 2 a la primera molécula del lado derecho, los fósforos se van a balancear. Entonces tengo P4 o 10 más CaOH2. De este lado voy a agregar este 2 aquí. 2 Ca3 PO4 2 más H2O. Entonces en el conteo tenemos 4P, tenemos 12O, tenemos
1Ca y tenemos 2H. Del otro lado, al agregar este 2, ahora vamos a tener 2 fósforos, 2 por 2, 4, tenemos 4 fósforos, este 2 por este 2 me da 4, tenemos 17 oxígenos porque tengo 4 por 2, 8 por 2, 16, más 1 de acá, 17. Luego calcios, tengo 2 por 3, 6 calcios. Y los hidrógenos, sigo teniendo 2 nomás. Siguen balanceados los hidrógenos. Entonces ahora voy a seguir con el calcio. Tengo ahora 6 calcios y necesito 6 calcios del otro lado. Escribo P4O10 más CaOH2 para que se hagan esos 6 calcios. Voy a agregar un 6 aquí. Y del lado derecho sigo teniendo lo mismo que en el paso anterior, 2Ca3, PO4, 2 más H2O. Voy a hacer el conteo. Conforme vayan agarrando práctica, el conteo ya no lo tienen que escribir abajo, lo pueden ir a hacer el conteo en la mente, pero por lo pronto lo voy a estar escribiendo. Tenemos 4P. Ahora oxígenos tenemos 22 porque tenemos 10 de este lado. Y luego tenemos 6 por 2, 12 más 10, 22. Ahora ya tenemos 6 calcios. Tenemos 12 hidrógenos porque 2 por 6 también es 12. Y del lado derecho tenemos 4 fósforos. Tenemos los mismos 17 oxígenos. Tenemos los mismos 6 calcios. Y tenemos 2 hidrógenos. Entonces ahora voy a balancear los hidrógenos y los oxígenos. Entonces necesito 2 hidrógenos, puedo agregar de este lado un 6 por 2, 12 para completarlos. Entonces tengo lo siguiente, P4O10 más 6CaOH2 me va a dar 2Ca3 PO4O2 más, voy a agregar 6 moléculas de H2O. Y checo el conteo. Tengo 4P, tengo los mismos 22 oxígenos, tengo 6Ca y tengo 12 hidrógenos. Y del lado derecho tengo 4P, 2 por 2, 4, tengo 4P. Luego oxígenos, tengo 2 por 4 por 2 más 6. Eso me da 22 oxígenos. Luego tengo los 6 calcios, 2 por 3, 6. Y hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos. Y ahora sí tenemos 4 y 4, 22 y 22, 6 y 6, y 12 y 12. Por lo que la ecuación balanceada es P4O10 más 6 moléculas de CaOH2 me dan 2 moléculas de Ca3PO4,2 más 6H2O. Y esta es nuestra ecuación balanceada. Entonces, estos son los 3 ejemplos que vamos a ver. Ahí en su clase en el Classroom, en Google Classroom, les voy a dejar una tarea. Después de que hayan visto estos ejemplos, van a poder resolver los ejercicios
8 y 10 de su tarea los van a poder resolver siguiendo lo mismo que hicimos en estos ejemplos. Entonces este video lo dejamos hasta aquí y en el siguiente video vemos el método algebraico para balancear ecuaciones. Entonces este video lo dejamos aquí.